Ok. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Martínez y hoy vamos a platicar con una de las autoras WOW, que es Marisol Brie, que es autora del libro La Reina de la Danza. Hola, Brie, ¿cómo Hola, estás? súper bien, muy contenta de que estamos logrando esta hazaña de transmitir aquí en Facebook. Estamos haciendo pues nuestros pininos y me da mucho gusto poder estar aquí contigo y con Emperatriz que se unió a nuestro Zoom. Muy bien, me da mucho gusto. Bueno, pues yo quiero compartir un poco lo que vamos a hablar. Brie está por publicar su libro y Brie y yo nos conocimos en un taller el año pasado, a finales del año pasado, en un taller que dio Liz Gilbert, la autora del libro Comer, Rezar, Amar, que es un bestseller mundial. Y realmente para muchos de los que asistimos a ese taller fue todo un descubrimiento por la experiencia que tiene Liz como autora y todo lo que nos compartió en relación con la creación, con la creatividad y con muchos temas, gracias, muy interesantes. Entonces bueno, hay esos serendipities de los que habla Mari Carmen Obregón se dieron allí, ¿no? O sea, fue muy curioso la forma en que nos encontramos y la forma en que continuamos en contacto. Y bueno, ya platicando de a qué nos dedicábamos y eso, Bri me contó que se había inscrito al curso de Autor Wow y que yo editaba libros y demás. Y bueno, ahí se fueron tejiendo muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, a estas fechas resulta que Bri ya está por publicar su libro. Es un libro muy interesante. Ahorita nos va a platicar acerca de él. Y bueno, yo quisiera primero presentarla como autora. Bri, platícanos quién es Bri, qué haces, a qué te dedicas, dónde estás. Platícanos un poco de ti. Pues yo soy una mujer muy curiosa, que le encanta como aprender cosas, saber más cosas. Me encanta así como de pronto encuentro algo interesante, empiezo a investigar a ver de qué se trata, cómo es. Siento que soy una persona que pues ha pasado por muchas experiencias de la vida y que ya siento que no se me atora nada. Entonces digo, pues a ver si no sé esto, lo investigo, aprendo. Me encanta viajar. Esta es una de mis pasiones. También me gusta la bicicleta de montaña y pues me considero una mujer muy guerrera. O sea, soy una persona que si se pone una meta en particular, pues sí me puedo tardar a lo mejor en realizarla, pero normalmente soy de las personas que lo llevan a cabo. Entonces, este, tengo esa personalidad y pues estoy en un camino de vivirme más auténtica, vivirme más Muy bien. de acuerdo a lo que yo quiero y siento. Mm, muy bien, muy bien. Además, pues eres muy joven para iniciar tu carrera como autora. Bri, me contabas bueno, quiero ahorita que nos platiques cómo surgió la idea de escribir este libro. Yo quiero adelantar un poquito que fue a partir de algo, de un descubrimiento tuyo, y ahorita voy a comentarle al respecto. ¿Cómo fue? ¿De dónde surge la idea de escribir este libro? La propia idea del tema del libro. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, escribir un libro, realmente si me pongo a ver un poco mi pasado, yo tengo como siempre me gusta escribir mis metas cada año, ¿no? Es como wow, aquellas cosas que deseo cumplir. Oh, bien. Y me encanta, bueno, ya ahora estoy haciendo más digital, me estoy haciendo más digital, pero antes yo era de que yo compraba una libreta nueva cada año y ahí anotaba como mis sueños que quería cumplir en ese año. Y justamente hace algunos meses que fui con mi mamá y me dijo, oye, esta bolsa, ¿qué le hago? Y vi muchas de mis libretas de como de 10 años atrás. Y justamente en todas esas libretas aparecía entre uno de tantos sueños escribir un libro. Y pues yo había estado así como que un poco, pues sí, desconectada de esos sueños, o sea, como esas veces que te metes tanto, pues en la vida adulta o en la profesión y todo lo que, los pendientes y corriendo para todos lados, me había olvidado como de ese sueño. Entonces el verlo para mí ahí me recordó pues que es algo que yo tenía ahí pendiente y que yo realmente así deseaba hacer. Y pues cuando me planteé la idea incluso de qué tema escribir, o sea, yo de hecho recuerdo que tenía como dos posibles.
temas del libro, ¿no? Una era la parte de unas fotografías que yo había encontrado, de mi linaje familiar, y otro era como hablar de emprendimiento. Entonces, justamente cuando nos conocimos en el taller de Liz, pues a mí me quedó claro que realmente yo necesitaba seguir como más a mi corazoncito y realmente lo que mi corazoncito me decía que era como lo que yo realmente quería escribir, pues era de una historia, ¿no? O sea, de una historia, de un linaje y realmente no quería escribir de emprendimiento. Entonces fue lo que me llamó más seguir eso. Este, y pues así fue como yo decido animarme a entrar al taller Wow, que fue el taller donde estamos coincidiendo, y empezar, ¿no? La aventura de escribir. Muy bonito. Sí, realmente creo que ese taller de Liz fue para muchas de nosotras un parteaguas. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho fue que Liz dice eso, o sea, que en este planeta existen los entes, las entidades o los entes creativos y que tocan a tu puerta, ¿no? Entonces, cuando tú me contaste es que yo encontré esas fotos y empecé a pensar qué podía hacer y demás, o sea, yo ahorita con muchos de los autores que estoy trabajando lo veo claramente, o sea, veo claramente eso que dice Liz, de que va y toca a tu puerta la entidad y te dice, quiero existir, y te está insistiendo, ¿no? Entonces, en tu caso también lo vi muy claramente, esas historias, esa historia que narras y que ya los van a conocer cuando lean el libro, estaba queriendo surgir a través de ti. Eso me pareció sumamente claro cuando me lo contaste después del taller de Liz, porque además, bueno, allí voy a poner un poquito de mi cosecha. O sea, cuando yo estaba editando el libro me di cuenta que muchos tenemos fotografías de nuestros ancestros, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, pues desde que tengo memoria son fotografías que yo vi. Yo no conocía a ninguno de mis abuelos más que a un abuelo, pero ya estaba muy viejito. Y para mí fue como muy normal, ¿no? Acostumbrarme a verlos, ver a verlos y decir, bueno, estos son mis abuelitos, pero como niña nunca te planteas nada detrás de esas fotografías. Y yo después fui a una exposición, empecé a preguntar y así. Y después de un taller, me empecé a preguntar quiénes eran, ¿no? Qué hombres y mujeres estaban detrás de esas fotografías, qué sueños, qué anhelos, qué frustraciones, qué historias podían tener. Y cuando tú me contaste, yo dije, claro, para ella fue distinto, porque tú los conociste ya estabas más grande, o sea, no eras una niña, ¿no? Y entonces para ti el efecto que tuvieron esas fotografías y las historias que pueden haber contenido en esos personajes fue diferente, ¿no? La forma en que tú lo procesaste fue diferente y de allí vino ese genio creativo a tocar a tu puerta. Cuéntanos cómo fue que surge esa idea una vez que hiciste ese hallazgo. Pues cuando hice ese hallazgo, y justamente me pregunté, ¿no? O sea, ¿qué sería de ellos? ¿Cómo vivían? O sea, como ese ambiente o esas circunstancias de vida. Incluso también me llamó la atención investigar la parte política, la parte histórica, como de esos años en los que ellos estaban viviendo su juventud. Entonces eso todavía me inspiró justamente más, digamos que me emocioné más todavía, como que me empezó a llamar más la atención también como armar todo ese contexto de vida. Y también, también fue una manera como de darles honor a su vida, porque había también algunas partes que era como un rompecabezas para mí. Hubo unas partes que yo conocía, que me había contado alguna persona, otra cosa me había contado otra, y fue como ir armando un rompecabezas de cómo había sido, ¿no? Cómo habían sucedido la vida, cómo se habían encontrado, cómo, o sea, como de esa parte de tu origen, ¿no? Cómo es que llegaste tú aquí, cuántas generaciones hay atrás de ti y qué pasaron esas generaciones para que hoy estemos aquí. Entonces también Claro. de esa parte yo me empecé a emocionar mucho, empecé a disfrutar incluso la poca o mucha investigación que realicé, me empecé a meter con actas de nacimiento,
con actas de defunción y empecé como a querer saber más cosas, más cosas. Entonces, y sí siento que era una historia como que ya estaba ahí para ser contada. O sea, es como que estaba como en la sala de espera y ya Ujú. era como de que ya que tiene que salir. Entonces, la verdad, digo, tú me dirás porque tú eres la editora. Pero siento que a lo mejor no estuvo perfecta la escritura, pero siento que como que no me atoré de esas veces como que había que contar, escribir, o sea, había que sacar como esa historia porque necesitaba salir, pues necesitaba que la conociera. Sí, sí, Entonces, así. justamente esa entidad queriendo nacer a través de ti, ¿no? A mí me parece muy, muy bonito y muy interesante que hayas armado todo esto que estás armando, incluida tu marca, ¿no? Que estás impulsando a partir de unas fotografías que muchos tenemos, pero que no representan lo que para ti representaron. Entonces eso me ha parecido muy interesante, muy, pues sí, o sea, es algo muy profundo dentro en sí mismo, ¿no? Y sobre todo que hayas descubierto la gran historia de amor que cuentas, ¿no? Que no estaba, que unas fotografías no te dicen, pero que cuando tú ahondaste más, pues se descubre una historia de amor muy profunda. Y yo ahí quiero compartir que, bueno, yo tengo, me apoyo también en equipo porque lo que hemos platicado de que un libro siempre tiene que leerse por más de que solo un editor, ¿no? Entonces, en mi caso, a veces hay dos, tres personas adicionales para que el libro sea sano. Y ahora que tú ya nos platicarás del proceso editorial, lo que tuviste oportunidad de compartir. Pero una de las lectoras me decía, es que esta historia tendrían que llevarla a Netflix o tendrían que llevarla al cine. Y es una autora una lectora muy crítica y me llamó porque no, ella no es nada romántica. ¿No? Entonces, pero y que me haya comentado eso, dije, sí, realmente es una historia muy, muy interesante y muy grande, digamos, muy, pues sí, muy digna de contarse. Entonces, me parece que eso fue un gran acierto para ti sacar a la luz, ¿no? No solo la historia, o sea, obviamente todo lo que hay detrás de los patrones familiares que hay, pero esa historia por sí misma, creo que esa es la que estaba pugnando por nacer y por ser contada, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues realmente, como comentaba hace un momento, o sea, esas fotografías a mí me transmitían como que había algo, ¿no? O sea, había algo que no me habían contado a mí como que toda la película, pues que había algo ahí como secreto, oculto, que a lo mejor no era la historia que todos sabían, había algo más ahí que a mí me llamaba la atención de, porque incluso lo que podías tú ver a través de las fotografías, o sea, pareciera un pleonasmo, pero como la emoción que te transmite ver una foto y que tú te das cuenta como que hay una cierta complicidad entre uno y otro, ¿no? En este caso, estos dos personajes, de Guille y Ramiro, que tú notas, ¿no? Que hay algo más ahí. Entonces, yo empecé justamente en esa eh, curiosidad. Pues yo me metí a algunas páginas de antecedentes familiares y pues empecé a descubrir ciertos datos de incluso currículums, cierto historial, incluso de hecho, o sea, bueno, ya les platico un poco más a detalle, incluso hasta en la Hemeroteca Nacional me estuve metiendo para revisar Qué noticias, bien. en la parte de los sociales, incluso de los periódicos. Y pues empecé como de esas veces que vas descubriendo pues un personaje a través de a lo mejor del periódico, del internet, y empiezas a ver un poco de lo que las otras personas opinaban de esa persona. Y empiezas como a armar una historia, entonces tú te vas imaginando cómo fue que ocurrió, incluso empiezas a ya ponerle fechas, ¿no? De cuándo se conocieron, cuántos tiempos tuvieron a lo mejor en un noviazgo, o sea, a lo mejor en qué momento hubo, no sé, como ese momento más importante en la relación. Ya después vas viendo otras fotografías más adelante, entonces vas armando como, pues sí, como un hilo de historia, dándole como esa proyección a una historia de amor, pues incluso yo hasta a veces me basaba mucho al escribir
en las fotografías y como en los tiempos. O sea, para mí la verdad podría decir que mi inspiración para este libro fueron las fotografías. Entonces, incluso Ujú. en mi cabeza yo como que me imaginaba escenas de como una película y yo es como las quería como transmitir en el libro. O sea, fue como esa parte para mí fue como darle historia por medio de la escritura, pero como a esas fotos. Sí, yo creo que ellas estaban pugnando, ¿no? Por ser contadas, por ser narradas y por que se armara todo eso que había detrás. ¿Qué, ahora que has pasado este proceso, Bri, cuéntanos qué piensas ¿hay algún, respecto a los patrones que tú encontraste de comportamiento con tu familia, la forma en que se habla de sanar heridas emocionales a través del reconocimiento de lo que hay en nuestro árbol familiar? ¿Cuál es tu conclusión después de todo este proceso? A mí me llama mucho la atención estos temas de la parte de las herencias familiares, de las heridas del pasado, de aquellas historias no contadas que viven en tu cuerpo, porque nosotros, o sea, en esta generación, bueno, en tu generación, en mi generación, nosotros traemos como en nuestras células, en nuestro cuerpo, es una herencia incluso en creencias, en comportamientos, Mm, no solo en rasgos físicos, pero traemos 7 generaciones, o sea, como 7 generaciones de nuestros ancestros viven en nosotros interesante. y nos van Ujú, transmitiendo, obviamente, tanto buenas cosas como malas, ¿no? Entonces, aquí muchas ocasiones, cuando de pronto nosotros empezamos a ser más conscientes, o no sé, por decir, ¿no? Ah, no, que esta persona o este tío, esta hermana, este sobrino, o sea, como que hay incluso hasta las profesiones, ¿no? No les ha tocado de que en esta familia todos son doctores o todos son abogados o todos son, de alguna manera ujú. como que repetimos eso que para nosotros se normaliza. Y eso estaba hablando de profesiones, pero por ejemplo también hablamos incluso a lo mejor de una enfermedad como el alcoholismo, hablamos a lo mejor de relaciones fallidas, ¿no? Por ejemplo, de, no te has o sea, no te has puesto a pensar que tales matrimonios de estos tíos abuelos, de este árbol de familia que a lo mejor son relaciones tormentosas, relaciones fallidas, como Sí. relaciones que a lo mejor terminan siempre en divorcios, o a lo mejor también relaciones de pronto muy buenas, ¿no? Incluso puede ser haber matrimonios muy longevos, o de pronto Ujú. hay familias donde a lo mejor mueren los hombres y se quedan las mujeres. O sea, hay ciertos patrones que nosotros, si vamos como que creando conciencia y como que observando a nuestro árbol, nos damos cuenta pues que hay cosas que se van repitiendo y que si nosotros no somos conscientes de eso, tanto cosas buenas como negativas o que a lo mejor no son tan positivas, pues nosotros Mm, los podemos seguir como llevando como en ese mismo patrón o haciendo lo mismo que ya hicieron nuestros ancestros. Y si nosotros queremos como romperlo, porque a lo mejor es algo que no nos está trayendo felicidad y plenitud, entonces ahí ujú, es donde a nosotros nos toca no culpar, no juzgar, sino más bien ujú. verlo desde una mirada de compasión y de trabajo personal. O sea, que al final nosotros, pues elegimos o sea, nuestra alma eligió esa familia porque vino a aprender algo, Claro. pero no, o sea, ya no estamos en postura de culpar o de hacernos víctimas, sino más bien como de Sí. trascenderlo y de trabajar de manera personal para tratar de romper esos patrones. Y incluso también, por ejemplo, cuando hay situaciones de secretos, a veces se piensa que el hecho de no hablarlos es como se protege, ¿no? Se protege el árbol, se protege el linaje, y pues no, Mm. desafortunadamente, algo que se queda como oculto, que no se conoce, pues se tiende a repetir. Entonces sí es importante darlo a conocer, aunque no sea algo de lo que podamos estar muy orgullosos, pero sí es importante pues como darlo a conocer, hablarlo, o sea, hablarlo en familia y compartirlo para que justamente podamos asimilarlo y podamos trabajar con esas partes a lo mejor no tan buenas. Ujú. Transformarlo, sí. Eckhart Transformar. Tolle dice que cuando los cuerpos del dolor son sacados, llevados a la luz, se desintegran, ¿no?
Entonces, justamente gran parte de lo que tú estás compartiendo en el libro es eso, es llevar esos cuerpos del dolor que se habían arrastrado por muchas generaciones a la luz. Y eso por sí mismo ya los transforma, ¿no? Hace poco yo escuchaba algo que me pareció muy interesante, que yo nunca había reflexionado, de una chica que decía, es que tú no vienes de tu mamá, o sea, tú crees que te gestaste en el vientre de tu madre, pero en realidad te gestaste, como tú lo decías ahorita, varias generaciones atrás, ella hablaba de la abuela, ¿no? Decía, o sea, los óvulos de tu mamá, de donde tú surgiste, se formaron en el vientre de tu abuela, ¿no? O sea, toda la carga, tanto genética, ella hablaba del agua, ¿no? Del agua que contenía el cuerpo de tu madre, que guarda una carga emocional y una carga biológica. Sí, efectivamente se hizo en el cuerpo de tu abuela y desde allí tu mamá, o sea, todas las emociones que tu abuela tuvo, pues ya se guardaron, ¿no? En ese cuerpecito y en esa agua y en todo lo que conlleva. Y yo pienso, a veces no lo reflexionamos, ¿no? Pero depende obviamente el país donde hayamos nacido, pero todos nuestros ancestros relativamente cercanos, pues vivieron cosas difíciles, ¿no? Migraron de países, vivieron guerras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una de mis abuelitas en la revolución vio cómo mataron a su padre por un caballo, o sea, cosas que ya desde ahí venían impactando, ¿no? En las emociones de ellas y que finalmente nosotros pues tenemos en nuestra memoria celular de algún modo, ¿no? Y a veces no lo reflexionamos, ¿no? No reflexionamos lo que eso que mencionaba. Yo alguna vez un curso donde dije, bueno, para mí mi mamá siempre ha sido mi mamá, pero nunca pensé en eso, ¿no? O sea, me di cuenta cómo tenía una huella de abandono desde muy niña, que se quedó huérfana muy pequeña. O sea, esas cosas cuando ya tú las vas reflexionando como adultos te permite mirarlos a ellos de otra forma, sin juicios, ¿no? Si simplemente fueron eh, pues vivieron las circunstancias que les tocaron vivir como a nosotros nos están tocando vivir. Y esto que también, una parte que tú mencionas de la protagonista de la historia, que no hace mucho, pero ella nació en 1920 pico, ¿verdad? 22, algo así. Sí. Y entonces, cuando en México empezaron a cambiar las leyes, ¿no? Las mujeres no podían salir de su hogar hasta después de los 30 años, ¿no? O si se casaban, también las leyes no les permitían divorciarse, entonces se convertían en esclavas de sus maridos para siempre, ¿no? Entonces, o sea, todo eso que después de la revolución se fue convirtiendo en, en leyes, pues primero las leyes, pero después fuera la sociedad, ¿no? O sea, una mujer divorciada podía permitirlo la ley, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que la sociedad lo aceptara, ¿no? O que te salieras de tu casa antes de los 30 años o después antes de los 21 años. O sea, son cosas que ellas vivieron en carne propia o que tenían que pedir permiso a sus maridos para dejar de tener hijos. Ese tipo de cosas que ahora se nos hacen impensables, ¿no? Sí. Eh, o sea, ellas los vivieron y está cerca, o sea, es gente cercana con la que muchas veces todavía vivimos o tuvimos contacto muchos de nosotros, los que tuvieron la fortuna de convivir con sus abuelos, sus tíos abuelos. O sea, es gente que trae todas ese bagaje social y todas esas condiciones, ¿no? Y también Entonces, la parte también de que, continuando lo que comentas, que no tenían, por ejemplo, muy pocas tenían derecho a la universidad, o que se podían ujú, incluso dar el lujo, que a lo mejor su familia les permitía hacer el viaje a Ciudad de México, a estudiar en la ajá. UNAM, que era de pronto la O única el voto, universidad, simplemente, el también no voto. tenían voto, o sea, tantas cosas que ya lo vemos lejano y realmente no fue lejano. Todavía hay mucha carga de eso, ¿no? Entonces, digo, es bueno saberlo y también es bueno saber lo afortunadas que somos, ¿no? Por vivir en una época como la que vivimos Muy y tomar diferentes. otro tipo de decisiones, ¿no? Sí, sí, Exacto. muy interesante. Vivir Pues más muy bien, libres. pues ¿cómo fue tu proceso cómo es la Bri que comenzó con la idea de escribir el libro, la que transitó el proceso editorial hasta este punto donde ya está a punto de ver la luz tu libro? ¿Cómo te ha impactado eso en ti? Pues a mí me ha impactado en un equilibrio, porque yo estaba muy, antes de aventurarme a escribir o incluso de empezar el taller o de incluso tener la idea, ¿no? O sea, como realmente verme yo como escribiendo un libro, pues yo estaba como muy, comprometida, pero como que demasiado comprometida.
con la parte de mi profesión y de hacer las maestrías y de como que todos los títulos y todo lo que me validara externamente de que era toda una profesional. Pero la verdad es que sí me estaba afectando mucho en la parte emocional, como que mi verdadero yo estaba como que secuestrado por ese rol profesional y estaba como que no estaba pasándola como tan bien, incluso tuve algunas situaciones de salud como de mucho estrés que me estaban ocasionando problemas digestivos, o sea, de pronto situaciones no tan agradables. Entonces, cuando yo comienzo justamente como a mediar o, bueno, no mediar, sino más bien como equilibrarme yo también, porque como tú lo dijiste al principio, todas las personas vivas somos creativas y es algo Mm, que lo dice Liv Gilbert y que nos enseñó en el curso para las que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y pues como que eso a mí también como que yo sentí validación de su parte, digamos, a través del libro, de decir, oye, pues sí, o sea, yo soy creativa y puedo escribir y no voy a quedar bien con nadie, yo voy a ver qué sucede, me voy a aventurar a hacerlo, a escribir y ver qué pasa. Y la verdad es que, o sea, sin ninguna expectativa ni tampoco poniéndole la carga económica a este proyecto creativo, entonces creo que eso también lo hace más libre. Entonces para mí también eso, para mí fue encontrar un equilibrio en mi vida personal, de no estar tan enfocada en la parte profesional, o sea, no es de que ya no lo haga, pero, o sea, como que siento que ahora lo disfruto más incluso, que lo sufro menos, estoy yo más contenta, tengo como que esos espacios de creación, para mí como que me siento muy viva, como en mucha libertad, en mucha autenticidad. Pues, yo me siento muy bien. O sea, yo, de hecho, es algo que yo quisiera continuar haciendo, no nada más el libro, sino también otros proyectos, pero no dejar ese lado creativo, porque creo que es parte de nuestra esencia, es parte de vivirnos en autenticidad y libertad. muy bien, Bri. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere comenzar a escribir su libro, que está pensando en que por allí le está surgiendo la inquietud de escribir? Pues yo le diría que si le da miedo, aún con miedo hay que hacerlo, hay que aventarse, no, que no te digan lo que, o sea, que no te diga alguien lo que es, sino más bien vivirlo tú. O sea, tú anímate a escribirlo, digo, o sea, no le crees ninguna expectativa para que realmente el proyecto pues sea libre, ¿no? O sea, viva solito y a donde te lleve el libro, pues todo va a ser ganancia para ti. También recomendar, o sea, esa parte, ¿no? De anímate. La segunda cosa es, sí es muy importante, Claudio, y no porque estés tú aquí, pero la parte de la editora, o el editor, pues, la verdad es que yo ahora lo veo y la verdad es que a lo mejor muchos autores incluso no teníamos ni idea, o inclusive lectores, o sea, yo no tenía ni idea de todo lo que es que un libro esté publicado. La verdad es que sí es mucho trabajo. La parte, o sea, escribir obviamente tiene su grado de dificultad, hacerlo correctamente, pero ahora sí que si no eres la experta porque nunca lo has hecho, el convertir esa idea creativa en algo digerible para el lector es todo el mérito de la editora, todo mérito, el ponerlo, es como, no sé, yo lo veo así, es como cuando sales de cara lavada, así como que sería como la escritura, y ya el maquillaje es la edición. Entonces es lo que lo hace bello. El libro es lo que lo hace totalmente, pues sí, ¿no? Que lo leas y digas, ah, le estoy entendiendo bien, las ideas tienen relación, no me perdí, ¿no? Porque luego muchas veces de pronto es importante no perder el hilo de la historia, que el lector vaya comprendiendo lo que tú quieres transmitir. Entonces sí es muy importante la edición y también pues la buena relación que puedas tener con tu editora o tu editor, porque sí es como para mí ha sido muy bonito, Clau, que a ti también te haya gustado la historia, porque creo que, o sea, el hecho de que tú me hayas entendido desde un principio qué era lo que yo quería transmitir, entonces también lo hace más sencillo porque le vas dando como ese enfoque. Entonces, la verdad es que todo lo que hace un editor, la corrección de estilo,
el viaje del lector, el que todo quede así acomodado, muy bonito. La verdad es que es muy, muy, muy importante. Creo que es de lo más importante que tienen que considerar. Y también la tercera cosa que yo recomendaría es, pues sí es importante como ir haciendo un ahorro para justamente pues contratar a una persona profesional en la parte de la edición, tener un bonito diseño también de portada. Pues les digo, es como el maquillaje, entonces el diseño de portada es como el vestido así lindo, entonces es como todo el kit para que Sí, llame la atención de un lector. Entonces sí, como animarse, elegir una muy buena editorial, editora y hacer un ahorro para que, porque sí hay varias pues inversiones que hay que hacer para que ustedes no corten como esa inercia del libro y puedan como, pues sí, que llegue a un fin, ¿no? Que no se queden como a medias. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. muy bien. Cuéntanos qué es mi propia danza, cómo surge esta idea de mi propia danza. Pues mi propia danza es como el marco dentro del proyecto del libro. Mi propia danza es la marca que estoy desarrollando y esta marca justamente surge del título del libro, que es la reina de la danza, que a lo mejor podrías creer que es algo relacionado al baile, ¿no? Pero, o sea, sí, pero es como más un baile con la vida, es como un baile con la vida, es un baile a tu propio ritmo, viviéndote en esa libertad, en esa autenticidad, en esa congruencia entre lo que quieres hacer y lo que ejecutas. Entonces, eso es como una invitación justamente a mis lectores o mis lectoras y sobre todo a las mujeres a vivirnos más auténticas, porque de pronto si, digo, hablábamos hace un momento de que ahora tenemos muchas condiciones muy favorables, pero todavía traemos algunas cosas que mejorar, como la parte de la culpa, necesitamos de quitarnos esa culpa, necesitamos quitarnos el deber ser, porque de pronto tenemos muchas cargas de herencias, de creencias, de limitantes, ¿no? De la mujer tiene que esto, o sea, y bueno, nos iríamos con muchas tienen que, deben de, y pues a veces no queremos. Entonces, el Claro, hecho de darnos el permiso de disfrutar o de a lo mejor ser un poquito irresponsables, porque luego a veces nos echamos cargas y personas y andamos salvando personas y cosas que ni nos corresponden y nos dejamos al último. es cierto. Entonces, es esa parte de priorizarnos, de darnos permiso de disfrutar, de darnos permiso de ser auténticas y ser fieles a lo que queremos, a lo que somos, el saber decir que no, porque también de pronto es mal visto decir que no. ¿Cómo vas a decir que no? Es que ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre decir que no? Pues no, o sea, es como darnos también ese permiso de decir que no y sin culpa, porque muchas veces decimos no, o por ejemplo, no sé, que decimos, ay, no quiero lavar los trastes, no, me voy a dar el permiso, hay que se queden. Pero luego a veces nos da culpa el no hacerlo porque pues es lo que se espera de nosotras. Entonces la verdad es que es mucho trabajo personal de esa parte, pero justamente para mí mi propia danza es empezando por mí, porque como ya les compartía yo, que yo estaba como muy en la hiperresponsabilidad y justamente el darme estos espacios que de creación, porque obviamente también el escribir un libro implica darte el tiempo de escribir, darte el tiempo de platicar con tu editora, darte el tiempo de estar revisando pues todo, ¿no? Entonces también ese es un tiempo para uno y es como que ese tiempo de creación también para mí ha sido como parte de ese equilibrio que yo les decía entre el rol profesional y a lo mejor la Marisol hija, la Marisol esposa, pero también darme ese rol para mí, o esa actividad que es para mí, mi nada más. Claro, Sí. claro. Algo que sí me gustaría no dejar de mencionar es que la protagonista de la historia, que en este caso es tu abuela paterna, sí vivió unas condiciones, lo que decíamos, ¿no? Que ella no pudo elegir, pero a la vez había, o sea, era una personalidad fascinante la que tenía y ella que se sentía quizá oprimida por la sociedad, por su entorno, etcétera, admiraba a Isadora Duncan, Ujú. que fue una persona
que es de las que se considera creadores de la danza contemporánea. Isadora era todo un personaje, ¿no? Y además que es una mujer que hasta la fecha sigue guiando generaciones por su forma de, por la forma en que ella decidió vivir la vida en libertad y vivir la danza en contra de todos los cánones del ballet, ¿no? Rígido y todo lo que en su época le tocó y tuvo como esa ímpetu para crear una nueva danza libre, sin ataduras, ¿no? Siguiendo todas las túnicas griegas, y, o sea, lo que ella quiso, ¿no? Tuvo, bueno, también es muy interesante su vida, pero, pero esto le sirvió de inspiración a la protagonista de querer seguir esa libertad. Y esa parte también es muy bonita y, y por eso se llama la reina de la danza, porque Isadora Duncan se le llamaba la reina de la danza y la protagonista también adoptó ese nombre como inspiración, quizá como aspiracional, ¿no? Como una forma de, aspiracional de ella, de cómo le hubiera gustado ser más libre o tener más libertades en su vida. Entonces de allí viene el título y me parece muy bien. ¿Qué sigue para Bri? ¿Cómo te ves tú en un par de años? Pues yo me veo, a mí me gustaría que mi libro fuera un parteaguas justamente para no solo, o sea, escribir o traducir el libro, que también es algo que sí quiero hacer, pero más bien lo veo como de ahí, de esta filosofía de vida, de mi propia danza, incluso de la protagonista, Guillermina, Isadora, para mí han sido una fuente de inspiración justamente para esta parte que les decía de inspirar a otras mujeres para vivirnos en esa libertad, autenticidad y congruencia. Pues para mí yo sí me veo haciendo masterclass o cursos, talleres para mujeres, justamente para que realmente nos quitemos esas telarañas a veces de la cabeza y creencias que nos han heredado y que seguimos a lo mejor sosteniendo, pero que ya no nos resuenan. Entonces, que nos vivamos más en esa congruencia de lo que realmente queremos. Uh -huh. Y entonces eso es como yo me veo. Y tengo también en mente un segundo libro, pero vamos dándole foco a este primer libro, eh, que eso es ahorita en lo que me quiero pues enfocar. Pero sí, la verdad es que eso de escribir me gustó. Así que sí tengo idea de un segundo libro también. Sí, y la verdad, una de las cosas que más me gustó de tu libro, que me gusta, es la portada. Ay, creo que se logró así una portada muy impactante y muy bonita y además que le hace justicia a la protagonista. Entonces, yo le decía a Bri, es que ella nunca imaginó que iba a salir en una portada de un libro, probablemente nunca lo imaginó, pero posó como para la portada de un libro. Entonces, la verdad es que quedó muy, muy impactante, muy bonita y bueno, ya la verán, ya la conocerán y pues invitarlos a que conozcan este libro, a que conozcan todo y que se cuestionen, ¿no? A sí mismos, a sus propios árboles genealógicos, todo lo que hay detrás, los hombres, las mujeres, los sueños, todo lo que hay detrás, que a veces solamente vemos unas simples fotografías, pero todo lo que eso impacta, ¿no? No solo en ellos, sino obviamente en todos los que venimos detrás de ellos. Y es honrarlos y es darles el lugar que se merecen. Pues muchas gracias, Bri. Ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido y pues a toda la gente que nos vea ahorita, a todos los que nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos y a la gente que también lo va a ver después, pues gracias a todos. Sí, muchas gracias a Pues Lupita Ambris, Ruth, Sandra, Elia Olvera, Emperatriz por acompañarnos. Y pues sí, los que nos van a ver después, muchísimas gracias también por su tiempo. Muchísimas gracias. gracias. ¿Hay algo que quieran preguntar, Ah, bueno, compartir sí, los claro, que ¿quieren están preguntarnos algo? dudas, preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo? Muchísimas felicitaciones a ambas Muchas por gracias. Gracias. atreverse, por atreverse desde la asertividad. Lo comentaba Abri, eh, todos tenemos ese linaje y lo medular aquí es lo que hacemos con ese linaje, porque ya lo que
ellos tenían que experimentar, lo experimentaron y vivirlo. Imagínate cómo estás honrando ese linaje con un hermoso libro. Entonces, de aquí a 7 generaciones adelante, te puedes sentir muy orgullosa porque has hecho tu parte para, para refinar el linaje que ya tenemos de manera natural. Muchísimas felicitaciones a ambas. No, muchas gracias a ti por tus comentarios, Gracias. gracias. Y pues bueno, entonces vamos a dejar de grabar y pues, muchas gracias por su compañía.